ti te damos la gloria, Dios. Agradecido, Señor, por lo que va a suceder en este momento, en este tiempo de adoración. Disponemos nuestros oídos a escucharte y a lo que tú quieres decir. Nosotros te rendimos toda la gloria, toda la alabanza, Dios. Reconocemos que se trata solamente de ti, de tu presencia y de tu favor. Entramos a tu presencia con acción de gracias, con gratitud, con gratitud. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y de este momento, Señor amado. Toma el control de nuestras vidas, Señor, para ministrar conforme a tu voluntad, Señor amado. Abrimos este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh
venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Rey de gracia, Rey de misericordia, a ti nos rendimos, nos postramos, te damos reverencia. A ti te tributamos por tus obras, por lo que haces, sigues haciendo. Gloria a ti, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar de tu poder para restaurar. Y la gloria del Señor llena este lugar, se llena de tu paz. Y la gloria del Señor llena este lugar de ti. Y la gloria del Señor llena este
restauración. La gloria del Señor inunda tu vida hoy. Y la gloria de nuestro Señor llena tu hogar. Hola hermanos amados, qué lindo nuevamente es podernos conectar por medio de estas vías. Naturalmente siempre agradecido a nuestro Dios por los tiempos que nos da, por su presencia, por su palabra, por lograr comunión entre nosotros por medio de estos medios, valga la redundancia. Agradecido también porque usted se conecta, porque eso describe que usted está buscando la palabra, está buscando la voluntad de Dios, y eso naturalmente tiene sus consecuencias, tiene sus resultados benefactores que lo fortalecen, lo ayudan, lo animan, lo hacen entender toda situación, cualquiera sea la circunstancia. Así que siempre es muy grato podernos comunicar, que usted tenga bien tomar un tiempo, sobre todo este tiempo tan especial, de adorar, de glorificar, de bendecir, de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante de la presencia de Dios en acto de gratitud, de agradecimiento, de obediencia. Así que nada más que decir, ya hemos sido ministrados por medio de nuestros hermanos, se han dado las bienvenidas, rogando siempre que no se desconecte, porque tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos de parte nuestra es enseñarles, cumplir nuestro ministerio, y la responsabilidad de ustedes es oír palabra de Dios. Y convergen estas dos relaciones por medio de la Escritura y por medio de la presencia del Espíritu Santo. Obviamente todo manifestado o predispuesto o hecho por nuestro Señor Jesucristo. Yo he estado enseñando algunas temáticas que la he hallado importantes, que han sido una carga en mi espíritu, de ir trazando algunas verdades que creo que son fundamentales para llevar estos tiempos. Llevo enseñando qué es lo que es justicia, qué es lo que es justo, qué es lo que es santificación, qué es lo que es justificación, ¿verdad? Y quiero hoy día enseñar la vida espiritual. ¿Por qué creo que es importante la vida espiritual? Porque tenemos que entenderla. La verdad que noto que hay muchas palabras, muchos comportamientos, muchos dichos nuestros que parte de nuestras realidades congregacionales
que no lo sabemos, pero lo damos por sentado, que sí está ahí. Entonces, cuando hablamos de la vida espiritual, no solo abarca, ¿verdad?, la existencia física, sino que incluye una relación que nosotros debamos de construir con nuestro Dios. Es una relación, como toda relación que por una o por otra razón nosotros nos vemos involucrados, en particular esta relación que es una relación que nos lleva a entender, a ser capacitado, a ser instruido y a ser llevado o transportado, como usted quiera decirlo, a la vida eterna. Nosotros, ¿verdad?, recibimos la vida espiritual naturalmente solamente mediante la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida espiritual es un anticipo, ¿no es cierto?, de la vida que los creyentes, que todos nosotros disfrutaremos finalmente y plenamente en los cielos, ¿verdad?, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la promesa. Y de acuerdo a todos los movimientos que están ocurriendo en el mundo, en Israel, en la naturaleza, en el comportamiento del ser humano, apuntan que la venida de nuestro Señor es pronta. Naturalmente que la vida espiritual significa mantenerse básicamente sujeto en la dirección y guía del Espíritu Santo, mantenerse ahí y estar siempre abierto a ministrar o a fluir en los dones de poder que Él nos da. Entonces, bajo esa realidad significa que podríamos estar caminando o llevando una vida espiritual de acorde con lo que nos manda la Escritura. Por otro lado, tenemos la presión, tenemos la contingencia, tenemos un lenguaje también espiritual, pero no en la voluntad de Dios, que tiene que ver con las tinieblas y el control que tiene las tinieblas con el mundo, con los gobiernos y cosas obviamente que tienen que ver con eso. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, etcétera, tienen que ver con la tendencia de las tinieblas de que el cristiano mire esos hechos para que se desenfoque de este desarrollo espiritual que nos lleva a la madurez. La naturaleza de la vida espiritual obviamente que tiene que ver con que es una vida nueva. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Por lo tanto, cuando el cristiano acepta a Jesús como Señor y Salvador, adquiere una vida nueva de otra forma. A ver si lo logro explicar, pero pretendo esforzarme por explicarlo. Pero cuando el pecado entra en el hombre, en este caso estamos hablando del primer hombre, porque la Escritura dice que por el primer hombre entró la muerte. Entonces, si entró la muerte, se provocaron hechos que trajeron una deformación total en la relación que nuestro Dios, nuestro Papá Celestial, pretendía construir con nosotros. Pero por esta desvinculación que se provoca, se pierde estas instancias y el hombre muere, ¿verdad?, espiritualmente hablando, y en esa muerte se pierde la relación de comunión, de vida, de dirección de parte de nuestro Dios, porque se cortan por la desobediencia del hombre. Entonces, con Jesucristo, para no demorar más, la Escritura dice que por el segundo Adán entra la vida eterna. ¿Y por qué habla de vida eterna? Porque no es un hecho que va a ocurrir en la eternidad, sino que significa que la vida o el despertar espiritual que nosotros recibimos, o el nuevo nacimiento, tiene que ver naturalmente con que Dios coloca nuevamente nuestro espíritu, o lo despierta. ¿Para qué cosa? Para que esa realidad espiritual en nosotros
se conviertan en un caminar sobrenatural que nos lleva a la eternidad. ¿Por qué vida nueva o vida eterna? Porque sencillamente no tiene límite, traspasa la edad del hombre terrena y se convierte en un hecho eterno que no tiene fin en la eternidad, en los tiempos que han de venir. Entonces, la Escritura, cuando habla de esta nueva vida o vida nueva que ocurre en el ser humano y que provoca que se convierta en templo del Espíritu Santo, se coloca la afinidad entre la presencia del Espíritu Santo, que es Espíritu de Dios, y el Espíritu del hombre, y empieza el nexo nuevamente que pretende Dios, que por esa vía lograr la comunión y traspasar toda su plenitud de vida, toda su plenitud de entendimiento, de palabra, de revelación sobre este tipo de persona llamada cristiana o cristiano o iglesia, como usted quiera decirle. En Hechos 5:20 dice, id y puesto en pies en el templo, dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, ¿no es cierto? De esta vida, ¿cuál? Una nueva vida que Dios tiene preparado para todos nosotros, También en Hechos 11:18, de manera que también los gentiles han dado a Dios, dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, ¿qué quiero es con esto? Decir que para entrar en esta nueva vida, todas las personas tienen que arrepentirse, en otras palabras, arrepentirse de todos sus pecados, mejor dicho, pero en otras palabras, dejar de hacer lo malo, arrepentirse, es confesar la manera vana que están llevando y aceptar toda lo que el beneficio que hace Jesucristo para nosotros. Vida nueva, ¿verdad? Vida nueva. También la Escritura dice que atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, la vida espiritual, cuando es conducida, cuando es entendida, ¿verdad? Cuando es buscada, inmediatamente nos da el pase a la eternidad. Entonces recibimos vida de Dios, ¿no es cierto? Es un despertar en nuestro espíritu. Algunas personas proponen, ¿no es cierto?, que cuando el hombre muere por la desobediencia en el paraíso, su espíritu naturalmente que es muerto y por lo tanto se convierte en alma y carne, alma y cuerpo. Pero cuando viene la presencia de Dios, ¿verdad? O nos encontramos con ella, nos encontramos con su palabra, entonces viene el despertar de ese espíritu que había muerto por la desobediencia. Naturalmente que en ese sentido nosotros tenemos que agregar que cuando llevamos esta vida espiritual tiene que ver con una vida abundante, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo lo dice en Juan 10:10, cuando dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y está de alguna forma caracterizado o está hablando del diablo, de lo que hizo. Entonces el Señor Jesucristo lo que está haciendo aquí, el Señor Jesús lo que está haciendo, está especificando las características de las tinieblas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una manera diferente y una manera eterna que se endosa en nuestras vidas por el solo hecho de aceptarle y de entender el propósito, y por el solo hecho de mirarle y de arrepentirnos de nuestros pecados, naturalmente que viene esta vida, ¿verdad? Y la palabra habla que es una vida abundante, y abundante porque tiene un tremendo contenido en todo sentido, en promesas escriturales, en promesas eternas, en promesas físicas, en promesas emocionales, en promesas espirituales y en promesas naturalmente de bendición sobre las personas que caminan en esta vida espiritual.
tenemos que entender también que los orígenes o los inicios de esta naturaleza de la vida espiritual, que todo cristiano tiene que entenderlo, comprenderlo para poder caminar, tiene que considerar que tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Y que parte por la vida espiritual, ¿no es cierto? Parte por la obra del Espíritu Santo. Él entra a funcionar, ¿verdad? El Espíritu de Dios entra. Por eso que Juan 3:6 dice, y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando nacimos de nuevo, aceptando a Jesús como Señor y Salvador, naturalmente que lo que provoca esto, ¿no es cierto?, es entrar en una vida espiritual. Otros dicen en una vida sobrenatural, encima de lo natural. Otros dicen, ¿no es cierto?, en una vida nueva. Entonces, cuando la palabra está hablando de esto, mis hermanos, y entendemos lo que está diciendo la Escritura, que es obra del Espíritu, que los orígenes de esta naturaleza, ¿verdad?, los orígenes de esta nueva realidad de vida o vida real, ¿no es cierto?, parte por una relación de nacer de nuevo. También, mis hermanos, en Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Significa que cuando habla de vivificar, habla de dar vida, de nutrirle. Vivificar tiene que ver con inyectar un contenido que provoca un desarrollo a esa realidad. Entonces, el Espíritu nos vivifica, nos nutre, ¿no es cierto? Y si lo levantó de los muertos, entendiendo que Jesús había muerto, había sido crucificado, había muerto, y viene el Espíritu Santo y lo resucita, y está hablando de esa realidad sobre nosotros, porque nosotros quizás no estábamos muertos físicamente, pero estábamos muertos por el pecado, por la conducta de pecado, por la desobediencia, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces seguimos. Esta vida espiritual, esta vida nueva, lo que provoca que une a los creyentes con Cristo, los une, los relaciona, de acuerdo a lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 4, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. ¿Qué significa? Que si Él resucitó, que si Él murió, ¿verdad?, mejor dicho, y resucitó, nosotros vamos en ese hecho, en esa obra extraordinaria de nuestro Dios, nosotros vamos con Él siendo resucitado a una nueva vida. Naturalmente que nosotros, como dice el texto, por gracia soy salvo, por gracia. Somos inmerecedores de este tremendo, gigantesco, extraordinario pecado, mis queridos hermanos, extraordinario pecado. Somos eso, ¿no es cierto? Nos une a Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dice él, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Bien, lo otro que quiero agregar para llegar a lo que quiero enseñar, que la vida espiritual hace al creyente hijo de Dios. Lo hace hijo de Dios, ¿verdad? Lo hace hijo de Dios. Lo hace hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice, y vosotros pues oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Significa que adquirimos una paternidad, ¿no es cierto? Adquirimos un padre, adquirimos
un Dios benefactor, adquirimos, ¿verdad? Si éramos huérfanos, adquirimos un papá extraordinario por el solo hecho, ¿no es cierto?, de que se provoque este hecho. Mire lo que voy agregando ya. Adquirimos esto. La Escritura dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Entonces, por lo cual clamamos, Abba Padre. Entonces ya usted no está solo, ya no está abandonado. Hay muchas sensaciones que se necesitan regular cuando hay personas porque han sido cegados por algunos hechos difíciles, algunos hechos tristes, por alguna pérdida, ¿no es cierto? La tendencia es a cegarse y a anular el acompañamiento que tiene, en este caso de parte de Dios, y se siente solo, se siente abandonado también por el pecado, también por la desobediencia o la rebelión, cualquier cosa, tiene la tendencia a sentirnos solo, abandonado. Pero aquí la palabra lo que está diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿verdad? Que el espíritu de adopción está hablando del Espíritu Santo, por el cual el Espíritu Santo nos vincula por esa relación con el Padre. Por lo tanto, no estamos solos y podemos decir Abba Padre, podemos decir papá, podemos decir papito lindo, precioso. Podemos lograr una relación más cercana, una relación de intimidad y por ello un entendimiento de lo que somos en esta relación. Así como conocemos de nuestro papá espiritual, nos provoca, hermanos amados, una relación más trascendental, una comunión, en otras palabras, y eso nos engrandece, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, sabiendo el Padre que tenemos, un Padre extraordinario, un Padre bondadoso, un Padre misericordioso, un Padre que nos ama profunda y grandemente. Entonces podemos decir Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Podemos decir, mire lo que dice el libro en Primera de Juan, amado, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La gracia más extraordinaria dentro de muchas, y estoy seguro que a lo mejor usted no estará de acuerdo conmigo, pero no hay problema. Creo yo que la gracia más extraordinaria de Dios es su amor, su amor, su amor, porque de tal manera amó Dios, dice la Escritura. Significa que detrás de esa tal manera hay un costo extraordinario que muestra cuánto a usted le ama, cuánto nos ama, mis hermanos, cuánto nos ama, y por eso que nos pide que en esa relación, y fíjense que podemos amar a nuestros enemigos, podemos amar a los que nos ofenden, podemos amar a los que murmuran. La palabra va más allá, que oremos por nuestros enemigos, y no oremos para que le caiga un rayo, no oremos para que mueran, sino para que Dios tenga misericordia y para que sean salvos. Para tener esa capacidad de logro en cuanto a amar a aquellos que nos ofenden, se requiere una comprensión más profunda del amor de Dios, del amor de nuestro Padre que hemos recibido. Entonces, cuando comprendemos lo que hemos recibido por gracia, ¿verdad? Lo que hemos recibido en bendición inmerecidamente, nos obliga voluntariamente a tener que hacer lo que Él nos pide, amar a todos nuestros hermanos. Lo otro que provoca, mis hermanos, la vida espiritual, que nos trae conocimiento de Dios. Cuando usted se involucra en Dios y busca lo espiritual, por eso que la Escritura dice, buscad el reino de Dios y su justicia, buscad lo espiritual, porque en la comprensión, cuando usted busca, cuando usted entiende, cuando papá le muestra todo el contenido espiritual o sobrenatural, se da cuenta que todo lo natural está al alcance de su mano. Todo lo natural está al alcance de su mano. Por eso que hay personas que
que buenos hermanos, lindos hermanos, pero que carecen de la capacidad de comprender lo que está a su mano, viven frustrados, viven tristes, viven enojados, viven en pobreza, ¿no es cierto?, etcétera, viven en temores, viven en miedo. ¿Por qué razón? Porque no tienen el conocimiento de quién es Dios y de quién es Él por medio de la Escritura, de lo que Dios dice sobre Él, y por consecuencia de eso, la reacción de su realidad espiritual es muy pobre, es muy natural, es muy humana, es muy terrena, tiene una mente natural. ¿Por qué razón? Porque no está involucrado en conocerle, en saber de las promesas, en conocerle de su amor, en conocerle de su misericordia, en conocerle de las capacidades que ha adquirido por esta relación. ¿De qué sirve tener una relación cualquiera si no hay algún tipo de logro, algún tipo de beneficio, algún tipo de bonanza en esa relación? Es intrascendente, se convierte en intrascendente. Por eso que hay cristianos que por su falta de búsqueda no tienen comunión con Dios y están incapacitados de entender lo sobrenatural, de buscar el reino de Dios, de darle un énfasis a esos hechos sobrenaturales poderosos que son más tangibles que las cosas naturales. Por lo tanto, son personas que caminan a la deriva, y son personas que caminan de acorde con la manera de pensar, cómo piensa el mundo. Y por eso que estoy enseñando esto, mis hermanos, porque lo que dice la Escritura, que trae una relación. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, cuando usted busca esta relación, naturalmente que hay una cantidad de revelación que a usted lo pondera, ¿verdad? Que a usted lo sana, que a usted le trae tranquilidad, porque el gozo y la paz es una información que da a usted la tranquilidad de que todo lo que tiene inquietud, etcétera, tiene respuesta, y tiene respuesta buena, tiene respuesta extraordinaria, tiene respuesta que le trae la tranquilidad y la alegría de esa respuesta. Entonces, por eso que es importante que busquemos, que no nos desprendamos, mis hermanos, de congregarnos por estas vías, congregarnos por estos medios que el Señor nos está permitiendo comunicarnos. Lo otro que quiero agregar, que la vida espiritual produce fe. Produce fe. Ninguna persona que no sea cristiana, que no tenga una relación con Dios, podemos decir que tiene una fe real, una fe escritural, como dice la palabra en este caso. Produce fe. Mire, quiero llevar a esto lo que dice la palabra en Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice la Escritura, pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces no hay nada que pueda detener, aumenta nuestra fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y si queremos entender la circunstancia, la necesidad, lo difícil, lo complejo requiere, y si lo queremos entender en la mente de nuestro Dios, en la razón que Él está permitiendo o no permitiendo, naturalmente que salimos fortalecidos por esa búsqueda, salimos animados, salimos llenos de gozo, nos damos cuenta que no estamos solos, que no estamos abandonados, que no somos
parte de lo que se dice el mundo, mis hermanos. El mundo tiene su línea ya de acuerdo a la Escritura de lo que va a ocurrir con él, pero el cristiano tiene otro camino, tiene otra manera de vivir, ¿no es cierto? El mundo puede estar en sequía, puede estar en desierto, puede estar en cualquier situación compleja, pero así como Elías, que Dios lo sostiene, lo mantiene y lo contiene en tiempos de sequía, en tiempos de carecer de agua, y Dios lo sostiene en forma sobrenatural a un cristiano que busca, a una persona que busca tener una vida espiritual y caminar en ella, naturalmente que va a ocurrir lo mismo, cuando la presencia de Dios, cuando Jesucristo, cuando el Espíritu Santo está en la familia, está en el corazón de aquellos que le buscan. La Escritura dice que el que busca, halla. El que busca, halla. Entonces, el que golpea, se le abrirá. Por lo tanto, esas declaraciones en la boca de nuestro Señor Jesús nos lleva a pensar que tenemos todas las posibilidades de tener vida plena, vida entendida, vida en paz, mis queridos hermanos, porque la paz y el gozo la da la convicción de la espiritualidad que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos mantenemos, mis hermanos, en una vida espiritual? Primero, ¿cómo nos mantenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, llevar un estilo de vida espiritual de acuerdo a la palabra, ¿verdad? En Gálatas, lo que dice bajo esta pregunta que estoy haciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No debe de haber una disociación. Si usted es cristiano, si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, no puede vivir, no es compatible que el Espíritu Santo, que usted sea un cristiano, pero que llevemos una vida carnal. Por eso que la palabra andemos, caminar, ¿verdad? Llevar una vida espiritual de acorde con las demandas escriturales, de acorde con los desafíos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Wow! Qué desafío más grande nos da la palabra, porque la Escritura dice en Romanos 8, 5, 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, mientras estemos enfocados en nuestra mente, aunque la palabra nos llama a congregarnos, la palabra nos llama a escudriñar las Escrituras, la palabra nos llama a orar, la palabra nos llama a congregarnos, mis hermanos. Quizás estemos limitados físicamente, pero en el Espíritu Santo, que está en su casa, que está en mi casa, que está en este lugar, nos puede relacionar por las grabaciones, nos puede unir espiritualmente por medio del Zoom, del MEP o cualquier otro medio que hay para conectarnos visiblemente. Y si usted propone y lo logra naturalmente, también va a tener los beneficios que da el Espíritu Santo cuando nos disponemos a congregarnos. Pero la Escritura está diciendo, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire lo que dice en versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, el ocuparse de la carne es muerte. La persona que llena sus pensamientos con cosas de mundo, que llena sus pensamientos con preocupación, que llena sus pensamientos con temores, que llena sus pensamientos con todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, en las noticias, y reacciona a esas realidades, tiene que ver con ocuparse de la carne y es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad?
Usted tiene el Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Entonces tiene que ocuparse en buscar la presencia de Dios, el congregarse. No es suficiente que nos digamos que somos cristianos o que nos cambiemos de un lugar para otro. Oh, mis hermanos, tenemos que cumplir lo que nos manda la palabra para mantenernos. Tenemos que cumplir porque aquí hay una advertencia, hermano amado, hermana amada, hay una advertencia porque el ocuparse de la carne, negocios, ¿verdad? Yo no digo, pero si los negocios son su prioridad y no tiene tiempo, entonces eso es ocuparse de la carne, ¿verdad? Tenemos que saber administrar porque la Escritura, la demanda de la Escritura es buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces todo lo que tiene que ver con temas laborales, con negocios, etcétera y etcétera, son añadiduras. No es la prioridad. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué paz? Por el entendimiento que nos trae, ¿no es cierto? Lo que nos trae. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida, mis queridos hermanos? Mantenernos, sigo con esto, sometido al Espíritu. Ocurre otra cosa, mis hermanos. Ocurre que se hace posible la obediencia a Dios. Nadie en la carne puede obedecer la palabra de Dios. Nadie en la carne puede entender la palabra de Dios, nadie. Por eso que en Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos obedecer las cosas más difíciles que usted pueda tener, como tentación, como cualquier tipo de pecado de la carne, como alcohol, como cigarro, como cualquier seducción que pueda tener. El obedecer, mis hermanos, el buscar su presencia, el buscar su voluntad, nos encontramos con las fuerzas, con el poder para decirle, no, Satanás, fuera ligadura, fuera pecado, me arrepiento de mis pecados, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, no es que hay personas que piensan al revés, dicen, si Dios me sacase esto, yo haría tal cosa. Y aquí lo que la palabra nos está enseñando, lo que hoy día estamos aprendiendo, es que yo tengo que buscarle primero, despertar en mi espíritu, recibirle como Señor y Salvador para que haya un despertar espiritual en mi vida y me provoque un hambre en la palabra, un hambre en la voluntad de Dios, y esos hechos nos van a potenciar, le va a potenciar a usted y va a debilitar las tendencias de las tinieblas sobre su vida. ¿Para qué cosa? Para que sea libre. Para que sea libre. La Escritura dice, conoceréis la verdad y ella os hará libre. Entonces, no es congregarse, no es buscar una iglesia más espiritual, es tomar determinaciones. No podemos tener la actitud de este padre que tiene a su hijo lunático, endemoniado, y le echa la culpa a otro por sus condiciones. Tenemos que ser responsables de lo que decidimos o por qué decidimos bajo esa realidad. Lo otro que provoca, hermanos amados, el mantenernos sometidos al Espíritu, ¿verdad? O caminar en ello, mis hermanos, se provoca la unidad, ¿no es cierto? Nos provoca la unidad, solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de paz. Solícito, ¿verdad? Nos provoca ser unidos, ser misericordiosos, de acuerdo a esas realidades. Y vosotros, estando muertos, dice, en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todo pecado, mis hermanos. Hay unidad profunda y por consecuencia hay entendimiento de lo que es extraordinario. Y para terminar, se recibe fortaleza y ánimo.
Por eso que la Escritura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo usted es fortalecido? ¿Cómo usted hoy día le habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le está hablando, percibe el gozo, la paz, la alegría, que son muestras de la comunión, son muestras de la relación que está construyendo usted con Él, porque los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho más allá de lo que debieran hacer para alcanzarnos, para asirnos. Y ahora la reacción tiene que ser de aquellos que han recibido, si es que reconocen que han recibido, si es que reconocen. Entonces, para ser fortalecido, no está la tendencia generalmente que describe orgullo y soberbia, es empezar a buscar culpables, y por esto, por aquí, por allá, fulano tiene... él es culpable de esto, el de acá es culpable de esto otro, él es responsable de esto, y etcétera, y etcétera. Y no tiene una actitud de humildad, de buscar el rostro del Señor en su sufrir, en su desánimo. La Escritura dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces dice Hechos 9:31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban. Hay milagro, hay respuesta de Dios. Yo no sé lo que usted pueda estar pasando, mis hermanos, pero tengamos cuidado de no ser de aquellos que no seamos parte, ¿no es cierto?, de lo que dice la Escritura, que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía. Y apostasía es dejar de hacer la voluntad de Dios y empezar, ¿no es cierto?, a justificar, y empezar a acusar, y empezar a murmurar, empezar, ¿no es cierto?, a fustigar la iglesia y a ser perseguidores de la iglesia porque vemos sus debilidades o cuánta cosa que la iglesia tiene que resolver. La apostasía, la apostasía no es gente de mundo, la apostasía no es gente de mundo, la apostasía es personas que se congregaron, que gustaron, que disfrutaron, pero dejaron de creer. Dejaron de ser fortalecidos por su falta de búsqueda, dejaron de que Dios fuera su prioridad y se convirtió solamente en una religión que está en el creer del sentir solamente, pero no en el obedecer. Mis hermanos amados, si buscamos el rostro del Señor con una actitud de humildad, ¿no es cierto?, de buscar respuesta, usted lo va a encontrar, va a ser fortalecido, se va a mantener espiritualmente y sobre todo va a ser lleno nuevamente por el Espíritu Santo, y eso es muerta de ser fortalecido. Hoy día está habiendo una costumbre que me rebelo en contra de ella, que nos estamos convirtiendo en cristianos nominales, pero hemos perdido la capacidad de mantenernos en el Espíritu Santo, mantenernos en el Espíritu, mis hermanos, nominales. Y estamos en alto riesgo de entrar en esta corriente de apóstatas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero usted tiene la posibilidad de ser fortalecido, de ser animado y sobre todo de ser lleno del Espíritu Santo. La Escritura dice, en cuanto a eso, no embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Buscad las cosas de arriba, mis hermanos, dice la Escritura. Entonces tenemos que comprender, ¿verdad?, para que no seamos engañados, qué significa llevar una vida espiritual. Dios tiene respuesta para usted.
Dios tiene respuesta para nutrirle, para aquellas cosas incluso que usted hoy día no comprende, que la haya injusta, que la haya que no se la merece, que la haya que usted no es responsable, que usted es una víctima. Aún así Dios tiene una respuesta y tiene bendición, y en el entendimiento de la palabra de Dios usted va a salir fortalecido. Si está enfermo, dice la Escritura, los ancianos de la iglesia pongan las manos sobre ellos, serán sanados. Y todos los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. En definitiva, le quiero decir que todo lo que Dios ha hecho sobre su vida es porque le ama. Le ama. Quiero desafiarlo a que usted tenga metas de un desarrollo espiritual. Quiero desafiarlo, ¿verdad?, a sacudirse de los malos pensamientos. Quiero desafiarlo a que usted mejore su comunión con Dios y lleve una vida espiritual correcta, porque hay mucho más. La Escritura nos lleva a tales alturas que dice que de su interior correrán ríos de agua viva, y eso es para usted y para mí. Le bendigo con esta palabra y le ruego que entienda y comprenda, porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos. Ayúdanos, Señor amado, a lidiar contra nuestra carne, contra nuestra desobediencia. Señor amado, yo veo lo extraordinario que eres de este involucramiento de tu parte, de volvernos a la vida, de volvernos a la espiritualidad, de volvernos a la comunión, porque en ella vamos a tener victoria, Señor, como dice tu palabra, y la fe que vence al mundo, Señor, y la fe es creer, es sostenernos, Señor, es buscar tu rostro. Por lo tanto, ayúdanos a no ser parte de la apostasía. Por lo contrario, ayúdanos a decir, ven. El Espíritu dice, ven, ven, ven. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas al que está desanimado, Espíritu Santo, que esta palabra sea como doble filo que entre y discierna y deshaga toda obra de las tinieblas. Señor amado, yo ruego que esta sea una palabra de dirección sobre la vida de nuestros hermanos, de milagro, de respuesta. Señor amado, te lo ruego, restaura tu voluntad. Somos templo de tu Espíritu Santo. Señor, que sean tiempos de avivamiento. Señor, que sean tiempos de despertar, de fiesta, de logro, de vivir en fe. Señor, que sean tiempos de milagro, te lo ruego, papá. Que seamos vivificados por tu presencia. Yo sé, Señor, que a ti no te detiene nada, ningún control humano, ni de virus, ni de cosas por el estilo. Por lo tanto, tu iglesia espera, te suplico tu intervención sobrenatural. Te ruego por los enfermos, Señor amado, que sean sanos. Señor, te suplico que sean sanos, que reciban sanidad. Señor amado, que reciban sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, tomo tu palabra que dice, los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Señor, te suplico que sean sanados los enfermos, los que están tristes, Señor, los que están frustrados, los que han recibido malas noticias, Señor. Te ruego que tú intervengas y que sea un tiempo de despertar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tus bondades, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor amado. Si no estuviera, estaríamos muertos. Gracias por introducirnos en esta vida nueva. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga siempre, mis hermanos, conéctese, busque conectarse, busque palabra, ore, ruegue, porque siempre para los que le buscan habrá una respuesta para ellos, satisfactoria, alegre y en bendición. Benditos sean, benditos sean.
gracia fluyen con libertad. De su amor es sin igual, fluyendo está como caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, yo debo todo a ti, debo todo a ti, mi Jesús. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón abundante, donde su amor
cantamos todos. Yo vuelvo hoy mi corazón, vuelvo hoy mi corazón, vuelvo hoy a tu voluntad, Señor. Yo vuelvo hoy mi corazón, vuelvo hoy mi corazón, vuelvo hoy a tu voluntad, a los pies de la cruz, rindo todo aquí. Asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Yo debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar, Solo tú. eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Y ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar, digno, eres digno de adorar.
Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Digno. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Gloria y honra a mi Rey Salvador. Gloria y honra al que me libertó. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Siempre, Jesús, todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Siempre, siempre. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Gracias, Señor. Gracias. En tu presencia hallamos descanso.
En tu palabra somos transformados. Gracias, Señor, gracias. Desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, solo hay gratitud, entendiendo tus bondades, entendiendo cuán bueno eres tú. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos hace libres, que nos cambia, que nos da dirección, que nos da claridad. Gracias, Señor, por la sanidad y la restauración en este tiempo. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por este tiempo. Todo es para ti, solamente para ti. Gracias, Señor. Tú eres digno de adorar. Solo tú eres digno de adorar. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Sean todos muy bendecidos. Esperamos que la palabra traiga un nuevo tiempo sobre usted. Atrévase a creer. Atrévase a creer. La palabra dice que para todo aquel que cree, todo le es posible. Todo, 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 absolutamente todo. No hay imposibles para nuestro Dios. Él es bueno. Él es misericordioso. Sea bendecido por haberse conectado junto a nosotros. Que el Señor le bendiga, le fortalezca en todas las áreas de su vida.